directamente desde la capital salsera del mundo cibernético, Cocolandia, el Curete Podcast con el doctor Héctor Tito, el Curete Rivera. Y si esto fuera un episodio de béisbol, hoy estaremos transmitiendo desde el Salón de la Fama de Cooperstown. Bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio de El Curete Podcast. Quien le saluda el doctor Héctor Luis Tito, el Curete Rivera Jesús, transmitiendo desde Cocolandia, la capital salsera del mundo cibernético, y en ayuda y compañía del papá de la tecnología, el profesor Guillermo Andrés Núñez Salgado. Hoy sí que es un episodio, mire, totalmente romántico y fuera de la norma. Hoy tenemos como invitado súper especial a un historiador, conocedor y salsómano de verdad de la mata, Robert Padilla en la casa. Vaya, bienvenidos al Museo de la Salsa. Un honor para mí que estén aquí. Es como cuando tú, chamaquito, llegaban a tu casa y tu papá siempre decía, adelante, que están en su salsa. Pues mira, adelante, que están, ¿sabes? Que están en tu casa, decíanlo. Y aquí te decimos, adelante, que estás en tu salsa, en el Museo de la Salsa. Usted no tiene idea de la emoción que es para mí estar aquí, porque esto es algo... yo no sé si es irreal o surreal. Yo jamás y nunca pensé que yo estaría sentado hablando con usted. Ajá. Mucho menos que estaría dentro de este espectáculo que es este museo. Antes de continuar, ¿dónde están ubicados, Robert? Esto queda aquí en Cupey Alto, entre medio de Cupey y Caimito, la misma guardarraya. Este es por acá de la 176, entrada Ponderosa, camino Pedro Viera, que era mi abuelo. Y por acá, pues, por Caimito sube por Los Olmos y coge el camino Los Romeros y coge el camino Pedro Viera por acá también. Robert, ¿cuántos años usted lleva, todavía no de coleccionista, ligado a la salsa? Bueno, yo comencé como para el 67, fue que me impactó, porque mis hermanos mayores eran salseros. Uno de ellos bailaba, otro tocaba guitarra y se pasaban todos esos conciertos. Yo era jugando béisbol. Jugaba muy bien béisbol. La comparación está buena. Cooperstown sí. y el Museo de la Salsa. Sí. Yo jugaba primera, cachaba, pichaba, bueno, tercera base. Y era bueno. Y llegué a jugar clase A y practiqué doble A, pero ahí comencé a trabajar y en el 75 a producir, a trabajar en el 75 comencé. Ok. ¿Y ese primer acercamiento con la salsa es con Héctor Lavoe y Willy Colón? Bueno, ya sí, exactamente. Aunque déjame decirte, uno de los temas que me tocó a mí fue Electric Harlow. Cuando una vez yo llegué cansado de pichar un juego y cachar otro, me tiré en la cama con tu uniforme. Entonces el hermano mío había ido a la Molvería La Luz en Río Piedra y compró ese disco, Electric Harlow. Y entonces, pues, Electric Harlow, hay piano, pero hay piano eléctrico. Entonces, hay una parte que yo estoy así medio durmiendo y yo digo... Y entonces yo me desperté y oía eso. Uy, qué lindo eso. Tú sabes que entre sueños y tú oyes algo y a veces hasta con el mismo sonido tú sueñas que estás en un piano ahí porque todo eso te lleva. Y eso fue lo que me cautivó. Y después cuando... empecé a escuchar Héctor Lavoe y Willy Colón, ese trombón guapiao, pues me hice fiebre rápido del trombón y del cantante de los cantantes. Pero mi hermano me dijo, ¿tú quieres el trombón? Que si esto, búscate los discos de Eddie Palmieri, La Perfecta. Y yo dije, wow. ¿Por Buddy Rogers? Por Buddy Rogers. Okay. Y entonces, pues ahí, te puedo decir que Héctor Lavoe es mi cantante favorito. Y la orquesta de Palmieri, mi orquesta favorita. ¿Sabes? Que tengo ahí ese enlace ahí. Sabrá de salsa este muchachito. ¿Estamos hablando de qué época más o menos, Robert? Bueno, 67, más o menos 67, 68, entre Harlow, Miranda y Willy Colón y Héctor Lavoe, que eran unos binomios que yo hoy día respeto. Y una de las cosas que más yo respeto de la salsa es lo profesional de Ismael Miranda como cantante. Tú te oyes esas canciones y wow, como cantaba. Y eso, que tenía problemas con el lenguaje, porque él hablaba pateado el español. Si te curó, tuvo que pararlo y decirle, no, tú no estás preparado para grabar todavía. Y lo aguantó. Ya tenemos un short. Hasta que tú no adelante
vocalmente no te tire. Y entonces cuando ya ese tira, entonces yo veo lo profesional que es Ismael Miranda, pero cuando lo conozco, veo que es tan humilde. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser una persona tan profesional, pero tan humilde? ¿Sabes? Esos dos, Pero, wow. pero es que sin afán de sonar feo, fue un poco lo que pasó ahora mismo. O sea, yo llego aquí y yo llamo por teléfono a la persona con la que estoy haciendo el contacto para venir, que es José Balseiro, mi compañero, mi amigo. Y la voz de usted se oía de fondo y yo le decía a Balseiro, diablo, ese hombre, la voz es igualita como está en radio. Sí. Y entonces uno llega aquí y honestamente usted es una persona bien humilde, bien afable, bien familiar. Vengan por aquí, pasen por aquí. Habló con nosotros, nos ha insistido en que todavía no han ido al segundo piso. Sí. Todavía no han ido al segundo piso. O sea, que en ese sentido, pues una comparación con Ismael Miranda, usted es una persona bien reconocida, tiene incluso reconocimientos de las emisoras de radio aquí, sale constantemente en programas de radio, lo entrevistan en el periódico, y usted es una persona muy afable, muy humilde, nos ha permitido entrar hasta aquí, a sentarse con nosotros, a compartir información. O sea que, de verdad, se lo agradezco. Pregunta que hago, ¿cuál fue el primer artículo que usted dijo, espérate, a partir de aquí yo puedo convertir en un coleccionista? Porque obviamente, probablemente los primeros acercamientos fueron con los discos, y no es hasta que uno dice, caramba, yo tengo ya varios discos comprados, pero ¿en qué momento Robert Padilla dice, contra, yo puedo ser un coleccionista de música? Yo comencé a comprar 8-track. ¿Ok? Tan pronto yo comencé a trabajar, pues ya tú sabes, había que darle a mi mamá unos chavitos porque ella me lavaba, me cocinaba, vivía en casa. Mi papá me decía, no, tírale algo a tu mamá. Y mi mamá me decía, y papi, guarda, tiene que guardar en banco. Entonces yo cogía pues ciertos chavitos y empecé a comprar 8-track. Porque tenía un Monte Carlo que tenía un 8-track. También antes de eso tenía un Volky que le puse el 8-track debajo del asiento. Y comencé a comprar 8-track. Entonces un pana mío, Tito Pérez Collazo, me decía, no compre 8-track, compra disco, porque eso se daña. No, yo no tengo turntable, no tengo plato. Okay. Y compré, cuando tenía 450 8-track, pues ahí en el 1980. Perdona, ¿400 cuántos? 80, no, llegué a tener como de 600 8-track. Entonces comencé a comprar discos en el 1980. Okay. Y entonces con la mala suerte que ya Fania le estaba vendiendo los discos a Venezuela y los fabricaban allá y venían con una calidad más menor. floja. Sí, la carátula decía Venezuela cultural y los colores eran los mismos. Y entonces, pues, después de tener tantos discos, 600, 800, entonces comienzo a comprar los originales, a cambiar los de Venezuela por los originales. Entonces ahí que comienzo a viajar, a ir a los pasajes primero. Entonces compraba un pasaje para 1900, ya en el 90 tenía negocio, y cada vez que tenía un bajón de un viajecito o un bajón o para recargar la energía, para poder seguir con ese negocio 6 días de mecánica, alineador, moflero, pues yo me compraba un pasaje de 195 ida y vuelta. Salía a las 7 menos 20 al área del Village, después terminaba en la 42, donde Harry Sepúlveda, y a las 4 menos 20 cogía el avión para Puerto Rico. O sea, el mismo día... Iba nomás yo a comprar el disco. Me echaba por lo menos como 600, 800 dólares. Qué bravo. Yo le digo pollito, pero eso para mí yo lo hacía pero para recargar mi ánimo, negocio. Entonces eso es medicina. Lo que yo traía era mi medicina, la música, Okay. los LP, long plane. Ya hablo de que tiene un taller de mecánica. Ajá. ¿Cómo pudo balancear ese tiempo de coleccionista, pero trabajando en el taller? ¿El taller hoy día está cerrado? No, está alquilado. ¿Está alquilado? Sí. O sea, pero usted no está trabajando ya como mecánico. No, yo me retiré hace 18 años, a los 51 años, no por haber hecho dinero, sino porque saldé todo. Yo dije, ¿para qué yo me voy a matar tanto? Es más, yo no pensé que iba a estar aquí al frente tuyo con esta entrevista. Tú sabes, esas cosas vinieron, y muchas de ellas por retiro a los 51 años. Llevo 18 años retirado, y uno de los compromisos fue comprar esta casa, que ya tuviste cómo la compré. Tuve 2 años y medio trabajando 7 días a la semana con mi amigo Manuel Bigote, y yo no sabía cuándo era lunes, cuándo era viernes. Hoy es miércoles. No, hoy es martes. Anda, pues. Hubo que mezclar cemento, o sea, como es. Yo sí, cernir la arena, entonces aprendí a poner bloques, a bregar, todo menos empañetar. Empañetar eso yo se lo dejo a un albañil, porque no pude aprender. Aprendí a hacer marco, 1000 cosas, pero no aprendí a apañarla. ¿No? Ok, Robert. Y cuando ya por fin se dio la estructura,
¿cuáles eran los planes inmediatos? O sea, yo quiero abrir un museo personal, o yo quiero abrir un museo para que sea una colección para que venga la gente de Puerto Rico, yo quiero abrir un museo para que vengan los artistas, yo quiero abrir un museo para que venga gente de todas partes. No, yo empecé, tú sabes que a uno pues le llegan mensajes, hay mucha gente que le llegan por teléfono, pero ya. Entonces lo que yo decía, wow, yo tengo tantos discos. Porque si te digo que tengo 33,000 discos, tú dices, oh, no puedo creerlo. Yo viendo lo que he visto hasta ahora, No, yo le creo. Los discos y no están he ido al segundo piso. No, porque eso está allá en mi casa. Es un cuarto de 40 por 40, que ese era el cuartito y sigue siendo el cuartito, pero ahora es el cuarto porque... Y hay CD, hay video. En video yo estoy bien duro en video. Pero entonces yo comencé a oír a Roberto Angleró, que iba a Radio Voz, y iba también Helio Pizarro, el lunes, el mejor día de la semana. Entonces, tú sabes, engolaba así. Entonces, lo que ellos hacían me gustaba. Y yo dije, wow. Entonces, yo con 600 discos ya decía que era coleccionista. Y entonces, pues, yo a la larga quise difundir ese material, compartirlo. Yo voy a la radio porque yo quiero compartir no tan solamente la colección que tengo, sino la experiencia. Porque tener... la experiencia de tantos músicos que fueron mis maestros, hermano. A mí, yo tuve la suerte que yo conocí a un Elías López, mi amigo y mi maestro. Un Roberto Angleró, mi amigo y mi maestro. Nacho Sanabria, Adalberto, todos. Yo Motoro, wow, conocí a Héctor, conocí a Tito Puente, a todos, Celia Cruz. Es más, te voy a decir 5 que no conocí. Ismael Rivera, Luis Ramírez, Cortijo, Charlie Palmieri. Falta un quinto que no conocí. Falta un quinto, pero ahí debe haber un quinto, de importante, de los buenos. Robert, ¿y cuál fue el primer artista con el que tuvo contacto, más allá de la cuestión artística, sino en la cuestión personal? De mira, ven acá, yo tengo esta idea, yo tengo esta colección, yo quiero hacer esto. ¿Cuál fue ese primer artista con el que tuvo contacto? La primera visita fue Ismael Miranda, y fue porque yo conocía a un señor que estaba vendiendo unos terrenos en Camuy, y entonces Ismael, pues, era amigo de Ismael. Okay. Y entonces cuando él vio el cuarto, dice, Ismael es pana mío, vecino mío. Y yo, chacho, si tú me traes Ismael aquí, pues ya tú sabes. Y compartí con él, con Ismael Miranda, y por ahí seguí. Entonces, incluso te voy a hacer un comentario. Una vez, yo tenía un grupo de gente de aquí, y yo le estaba preguntando ellos me preguntaron más o menos lo que tú me estás diciendo. Entonces yo le dije que cuando yo estaba chamaquito, pues el primer concierto que yo fui fue en el Coliseo Roberto Clemente, y era tributo a Tito Rodríguez. Okay. Y entonces, pues, ahí yo vi Esto es la Voz por primera vez, Mike Quintana, Cheo, y yo decía, wow, y yo allá por lo último. Entonces, pues yo, para ese tiempo, los músicos, yo los veía como un piso número 20. Y entonces, pues yo quería que por lo menos me miraran. Y entonces, pues, pero yo le digo a la señora, mire, pero yo seguí en esto y tuve la suerte y empecé por aquí. Entonces yo veía que ellos como que pegaban a bajar y a bajar con el tiempo hasta que llegaron a mi nivel. Y yo pasé a ellos. Entonces la señora me dice, no, ellos no bajaron, usted subió. Uf. Y era el deseo de, wow. Y entonces, pues, como te dije, la radio, pues, para poder difundir la música y los conocimientos, la experiencia que tenía. Entonces ahora el museo, lo que yo he ido recolectando por 50 años. Por 50 años. Vamos un momento con la radio. ¿Cómo llega esa oportunidad de ingresar en la radio puertorriqueña? Porque estamos hablando de que usted no estaba vinculado en ningún momento a la clase artística. No estudió nada que tuviera que ver con radiodifusión, televisión, producción. ¿Cómo llega esa primera oportunidad? Pues mira, yo escuchaba radio. Okay. La medicina mía del taller era oír salsa, Radio Voz, y después Z93, pero Radio Voz al principio. Me acuerdo que yo estaba alineando, y entonces alineando, y cuando terminaba el carro decía, Aguanile. Entonces, pues la gente me miraba, acá, pero como era el dueño del negocio y estaba alineando el carro, pues entonces yo le decía a la gente, yo me pude haber metido a cantante, soñando con pajaritos preñados. No, pero ni entonces... Ni tan con pájaros preñados, porque cantó bien ahí.
Sí, no, ahí poco a poco, pero entonces ahí eso me llamó la atención. Entonces yo comencé a llamar a Radio Voz cuando Héctor Lavoe pues estaba en la parte de abajo de la rueda. Y entonces llamo a este muchacho, al Carbonerito, y digo, mira, vamos a hacer un especial, porque ellos hacían especiales. Okay. Y ya yo tenía más o menos la idea. Para aquel tiempo estaban los discos todavía, ¿no? Eso de LP. Pero disculpe la interrupción. Ajá. Esa llamada, usted todavía es un fanático. Un fanático. Desconocido. Sí. Y entonces, se atrevió a llamar a la emisora a decir. A la emisora, mira, vamos a hacer un especial, yo te voy a ayudar, yo tengo la música, pero ¿a quién? A Héctor Lavoe. No, yo es que tengo a Ismael Miranda. Pero Ismael está bien, el que está pillado allí en el centro médico es Héctor Lavoe. Bueno, ya yo cuadré esto y lo hablé. Y, pues está bien, enganchó. Chacho, al otro día me llamó. O no sé si fue por la misma tarde. Oye, vamos para adelante. ¿Tú tienes eso? Entonces yo llevo todos los discos de Héctor Lavoe y Willy Colón. Y vamos a empezar por el primero. El malo. Mira, ponte este el número. ¿Ese número es bueno? Y yo digo, sí, bueno. Sí. Y entonces en el otro plato, para tener, el de Hustler, ponte este número. ¿Es bueno? Y yo le dije, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 33, yo tengo 40 y pico. ¿Sabes? Déjate llevar por... Ya tú sabes. Y entonces arrancó esos dos números y el tercero, olvídate, como que me lo quiso insinuar, pero lo que estaba poniendo de la crema. Y entonces, pues ese fue mi primer programa de experiencia en Radio Voz, mano. Creo que fueron 3 horas, un homenaje a Héctor Lavoe. Y en aquel momento no habían redes sociales, o sea... Nada. Por eso era llamar por teléfono. Eran LP, tú sabes, que estamos oyendo y yo llevé mi colección completa. ¿Y cómo fue la acogida o la aceptación del público, de la gente en la Tremendo. emisora? Ahí fue que no. Entonces, por el batazo vino cuando muere Héctor. Lamentablemente, que Helio Pizarro me invitó. Entonces yo vine y para ese tiempo ya estaba la costumbre de sacar audios en vivo. Entonces algunos discos los hacían en vivo. De presentaciones como el de Palmieri, pero no era tan común. Entonces, pero yo, como ya coleccionaba videos, por eso te dije ahorita, en video yo estoy duro. Yo tengo más de 22,000 horas de video análogo. Lo brutal es que él te diga, en video yo estoy duro y estamos en el primer piso y todas las fotos, los collages. Sí. O sea, esto está brutal. Y para que el hombre te diga que en video está bien duro, tiene que ser que la colección de videos era... Bueno. 22,000 horas, dijo. 22,000 horas en análogo. Ay, y entonces, Cristo. pero para decirte, mira, yo colecciono discos, CD, fotos, que son como algunas 70, 80 mil fotos ya, y tengo en video, yo estoy duro. Pero ¿qué pasa? Este museo me aguantó los videos. Yo tengo los videos que están allí en un cuarto que tiene aire acondicionado 24/7 y el aire pues mantiene. Yo puedo tener un VHS de 30 años y está como nuevo porque siempre ha estado en aire acondicionado. Y no le da el hongo más. Me compré una máquina que me costó unos cuantos pesos para rebobinarlo, porque tú tienes que rebobinarlo de vez en cuando. Tú sabes, pero la temperatura ayuda mucho. Y para decirte y dejarte un poquito mal, desde que estoy en la radio, que llevo ya 36 años, 31 con el Búho Loco, que ese es mi pana, un saludo Búho Loco, te quiero mucho. O sea, Búho, tú eres el próximo, te estamos emplazando para que estés con nosotros aquí. Acá. Llegamos donde tengamos que llegar a grabarte, hermano. Sí, entonces... Yo grabo, yo siempre tengo la cámara y yo le pregunto a los músicos, ¿te puedo grabar? Y entonces me dicen, ¿qué pregunta zángana esa? Por no decirle estúpida. Sí. ¿Qué pasa? Por portarse bonito. Sí, y entonces pues, te puedo decir que tengo como 19 terabytes de Dios. todos los ensayos. Mira la cara de aquel. Conferencias de prensa, conciertos. Y esto comenzó como, perdonando, ¿verdad? La interrupción. Comenzó como un hobby. Sí, como un hobby. Ese es mi hobby. Y de algún modo sigue siendo un hobby y una terapia. Un hobby, una terapia y yo diría que un poquito me puedo ganar un bachillerato, una maestría en esto. No, olvídese un poquito. Usted es un conocedor, una persona que es respetada. Ahora mismo nosotros estamos grabando y hay gente que vino a la ciudad de Nueva York a visitar. Que van a grabar el también, museo, que también mismo van a grabar. O sea, usted es una referencia, pero cuando en una conversación de pasillo, hace ya tiempo, Balseiro me dice, contramano, yo conozco a Robert Padillo, pero flaco, ¿cómo que tú lo vamos a ir a conocer? Con hoy con mañana, hasta que por fin, yo no sé ni cómo rayos seguimos insistiendo, Balseiro está aquí, a quien le mandamos saludos y le agradecemos, que fue quien hizo el contacto, y vamos para allá, y dile que vamos a grabar. Que incluso me dice, mira, que Robert se levanta temprano, que hasta las 6 de la mañana él está allí trabajando. Tampoco tan temprano, pero vamos para allá a grabar. Sí.
No, usted es una referencia. Usted es un profesor, usted es un doctor en salsa. Y no tan solo en salsa, porque estamos hablando aquí, pero de fondo, si mal no recuerdo, que es un 4 puertorriqueño. Claro. Vi que había unos discos de Odilio de Jesús. Odilio González. Odilio González. O sea, vi también que hay otras cosas que no son solamente salsa. Porque yo colecciono de todo. Esta es una colección tan completa. Para mí, la salsa es Nueva York, ¿Ok? con influencia de la música cubana. Pero de aquí es la bomba, la plena, la danza y la música jíbara. Y tiene de todo eso por ahí. La colección completa de ramitos. Mi papá era fanático de ramitos y por eso es que tengo la colección de ramitos. Mira que él cómo hace. Modesto, Rosario, tengo bomba plena. Y entonces en la radio he tenido oportunidad de hacer simplemente bomba, simplemente plena. Mira para allá. Programas culturales y sin repetir porque la música es infinita. Si yo te digo a ti que si tú puedes contar todos los granitos de arena que tiene Isla Verde, puedes contar todas las canciones que existen porque hay muchos números de gaveta. De gaveta son esos 70 años saliendo del EP, sonaban 2 hasta 3 números. Y todo eso se guardaba en una gaveta. Eran 10 números por Eran disco, de más o 10, menos. sí, 10, 8. Al principio eran 12 porque las canciones antes no podían pasar de 3 minutos porque las belloneras tumbaban, que eran discos 78, después 45. Y entonces cuando comenzaron a extender los números, pues entonces metieron menos cantidad. Y si yo te digo cómo se mide la vida de un disco, tú vas a decir, wow, ¿cómo se habla mide? aquí. Para eso estamos aquí, para aprender. Mira, el disco se mide por tocadas, por puestas. Porque se supone que cuando tú fueras a comprar un disco, yo como vendedor te digo, mira, cómprate este disco, pero lo grabas en un reel to reel, había un cassette, había un 8-track, había algo para tú grabarlo. Y entonces el disco tuyo se convierte en una matriz. Tú vienes, lo grabas una vez y lo guardas. Entonces tú tienes reel to reel. Llegó Baicero, mira lo último que compré. Y tiki tachi, le da para adelante y para atrás, fast forward, rewind y tiki. Entonces, oye, tú me regalas ese tape. Y tú tienes que reel to reel. Sí, yo tengo. Pues tú le das el tape y se lo regala y eso se lleva el tape. Porque no tiene la manera de cómo comprar el disco. Entonces tú sacas el disco por segunda vez, lo grabas y lo tienes de nuevo en un reel to reel. ¿Cuántas le quedan? Si lo grabó, ¿cuántas veces? 2. 2. ¿Y cómo era el mambo que tenía? 70. Bueno, le quedan 68, ¿no? Pues 68. Y las primeras grabaciones no son las buenas porque tú tienes que depurar ese disco, limpiar ¿sabes? El canal que va la aguja adentro porque eso hace fricción y va desgastando. Por eso es que un disco se desaparece o por lo menos no se borra, pero pierde calidad. Entonces tú oyes como que vaya, como si fuera una estática. Y mientras mejor es el equipo, pues menos estática tú tienes. Entonces tiene otro nombre profesional porque eso se llama un equipo de audiófilo. Yo después de 40 años vino un pana mío y me dijo, mira, yo trabajo en esto, en equipo audiófilo. Y yo, ¿pero qué es eso? No, son equipos, tú sabes, profesionales. Bueno, yo tengo un MK2, no se compara. Ya, yo tengo Bose, no se compara. Y yo digo, ¿qué tú estás diciendo, chacho? Si esa Bose, $1,200, plato $900 con un cartucho. Y tú dices que hay algo, pues sí. Y trajo un amplificador, un preamplificador. Yo solamente invertí en las bocinas y en el plato. Me estoy riendo porque lo que usted está dando aquí es una disertación. Y tengo a 2 en el público que están así. O sea, yo estoy diciendo y lo he dicho y lo confirmo. El bárbaro soy yo. Yo traigo gente importante aquí. Gente que aporta al país, gente que aporta al género. O sea, el bárbaro soy yo lo acepto. Robert, todo eso que usted está hablando aquí en cuestión de minutos, ¿cuánto tiempo le tardó a Robert Padilla entenderlo en el proceso como coleccionista? Porque yo soy lo que en Puerto Rico diríamos un fiebrú de la música. Uh-huh. Pero yo no soy un conocedor. Yo soy el salsero con el peor oído en la historia. Uh-huh. Pero a mí me gusta la salsa. O sea, yo soy fanático salsero, pero no. ¿Cómo Robert Padilla pasa por ese proceso para entender todo eso como coleccionista? Porque yo presumo, a Balseiro también le gusta la salsa. Balseiro, ¿tú has escuchado algo de eso de lo que él te está hablando aquí? O sea, eso es una información, yo creo que bien especializada, bien específica. ¿Cómo llegamos a ese proceso? Bueno, 50 años y de verdad que uno nacer con esa pasión, eso viene de adentro. Y a medida de que uno va subiendo y el público acepta a uno, porque yo nunca pues tuve una voz así de broadcast
Y entonces, pues nada, yo me metí, como dicen, en el campo de presentado y el público me acepta y de verdad que disfruta mucho. E incluso una vez vino un maestro de la universidad para que fuera a dar charla en la universidad. Yo le dije, esto estás loco. Si yo llegué a 4º año y un cursito ahí copiado de electrónica que me entró por aquí, por aquí. Y me dice, no, pero ¿qué pasa? Que sabes de lo que va a hablar eres tú. Entonces yo dije, Robert, tienes que echar para adelante. Porque siempre está ese otro yo que no, tiene que, ¿sabes? Y a veces, pues, como tú dices, son tantas cosas que lo único que yo noté que lo hice un poquito más lento, pero son 50 años. No, pero usted es una referencia, Robert. Incluso me acaba de dar un pie forzado. Yo estoy montando una clase sobre historia de la cultura y la música popular puertorriqueña. Ya está emplazado aquí en Vivo a Todo Color para que vaya a dar una conferencia, aunque sea una charla corta sobre la salsa o sobre lo que usted quiera sobre música popular puertorriqueña. Ya está emplazado. Mira, si te digo la experiencia en la Universidad de Puerto Rico, yo empecé medio tímido, pero nada, lo primero que hice fue que me llevé los discos firmados por Rubén Blades, Willy Colón y pegué a pasar. Entonces, ellos veían esos discos, esas firmas, Eddie Palmieri, Ismael Quintana con Palmieri y Cheo Feliciano, en los dos discos que grabaron los tres. Y entonces ellos veían todo eso, entonces le pasaba 8-track, cassette. Entonces, pues, ellos se pasmaban. Entonces, incluso, era una vez o 2 al mes. Yo a veces tenía que ir 4 veces porque allí llegaba alguien, tú sabes, un profesor con un doctorado y bueno, según el sistema cardiovascular, circundante del pueblo puertorriqueño del libre comercio. Entonces ellos se dormían, pero conmigo era así y si era 1 hora, se llegaba a 1:30, 1:75. Pero si mira cómo estamos nosotros aquí. Entonces ellos se quedaban así. Entonces yo les decía, mira, el guaguancó, la guaracha, y tiraba un pasito, y los distintos bailes, la música jíbara, y todo eso, ¿sabes? Le enseñaba parte de lo que yo coleccionaba, la música que coleccionaba, y cómo era, tú sabes, cada, pues, sonido de, ¿entiendes? Y de verdad que los muchachos fascinados, mira, ¿cuándo van a traer a Robert? No. Y entonces, no tan solo iba también a colegio, que eran los 5 minutos de fama, y entonces me cogieron de sorpresa porque pegaban y estaban 5 minutos tirando todos los nenes, 40 cámaras. Y yo decía, Dios mío, a rayos, ¿dónde estoy metido? Tú sabes, pues yo no esperaba eso. Y eran los estudiantes, entonces me hacían preguntas. Y una de las preguntas que me hicieron, ¿sabes? Ahí, para probar si... Entonces en una caí porque me dieron, que usted no sabe cuál es la orquesta más limpia que va a tocar. Bueno, caramba, no sé. Que usted no sabe, no. La de esto es la voz, porque la voz. Y yo decía, ay, Dios mío. ¿Tú sabes que le hubiera hecho ese chiste, verdad? No lo mencionemos. Entonces, pues yo, esos eran chamaquitos de escuela de superior, pero impactante cuando le tiraban la foto a uno. Y de verdad que he estado en muchos sitios, demasiado de sitios que, pues, una vez estaba yo grabando un ensayo de Fania, entonces, viene, eso me lo dijo Adalberto, yo te veo grabando con una cámara así bien grande, y entonces Picón me dice, mire, ese chamaquito que está grabando ahí, ¿y con qué propósito? Y Alberto le decía, yo no sé, pero no vaya a decir nada, mira la cara que tiene él, parece un nene como si tuviera, tú le sacas ese dulce, y entonces, después Adalberto me dice, y mira ahora, que a todos nos mantiene vivos en esos programas y nos invita y nos entrevista y siempre trae. Y entonces hay gente que me dice, mira, los otros días hiciste un programa y tocaste un número y no me mencionaste, pero, mano, me eché a llorar porque, está bien, no me mencionaste, pero mencionaste un pana mío que nunca, músico, que nunca lo habían mencionado y yo pegué a llorar. ¿Sabes? Que a veces me hacen, y aquí viene mucha gente y me hacen a veces, porque yo soy un poquito blandito y cuando me dicen ciertas cosas, pues yo digo, wow, mano, y de verdad que lo hago con tanto gusto y siempre positivo y con ese mismo ánimo que va aumentando día tras día, año tras año, y ya tú sabes que aprender no ocupa espacio, saber no está de más.
¿Cómo es? Repita eso de nuevo. Aprender no ocupa espacio, saber no está de más. Y si yo supiera mucho y pesara, yo estaría con la cabeza ahí. Tú dices, oye, Robert, ¿qué te pasa? ¿Te duele el cuello? No, lo que pasa es que yo sé mucho y no puedo poner la cabeza porque no domino. Y cosas así. También otro refrán que yo uso mucho aquí, rico no es el más que tiene, es que menos necesita. Y eso te mantiene a ti ahí, ese pie ahí bajito, ahí tranquilo, ahí chévere, porque y tú gozas de todo el mundo. Y recuerda que puedes encontrar nuestros libros Don Tite Curet, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña y El Problema Negro del doctor Héctor Luis Rivera de Jesús, quien les habla, a través de nuestras redes sociales, El Curete. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo El Curete Podcast. Puede comentar, compartir, darle like y así nos ayuda a que este contenido pueda evolucionar y pueda llegar a más personas. Mano, de verdad, esto ha sido una experiencia desde que llegamos. O sea, yo desde que llegamos siento que estoy como un nene chiquito cuando fue a Disney por primera vez. O sea, honestamente, volví y lo repito y sin afán de sonar feo ni clichoso. Yo jamás en la vida me pensé ni me visualicé compartiendo con Robert Padilla. Y yo estoy seguro que cuando mis tíos vean esto, porque mis tíos son unos cogolos pero reventados, me van a decir, ¿por qué no grabamos a Robert Padilla en casa? ¿No? Porque no se pudo, pero yo lo emplazo para que hagamos un ágape allá y lo llevemos. Claro. Robert, ¿cuál usted considera que es el artículo más, no sé si la palabra raro o extraño, está en el museo? Bueno, te puedo contar o algo. Los que usted encuentre, esbóquese por ahí. Mira, te puedo contar algo que, verdad, a veces uno habla y entonces pues hay quien diga, mira, ese hombre es familia de Madame Yo-Yo, porque uno usa mucho yo, pero es que he hecho tantas cosas que pues y yo las cuento porque de verdad que si no las cuento se me olvidan, porque son muchas. Aquí vino mi hijo Ricardo, que ahora mismo está como programador de Salsoul. Y él estuvo en Z, y entonces me acuerdo que cuando yo lo comencé a llevar a Z, el bulo vio y dijo, no, Robert, tú estás viejo ya, lo siento, me sacó para el lado y cogió a Ricardo porque había estudiado comunicaciones, periodismo. ¿Podemos emplazar también a Ricardo para que esté en el podcast? Bueno, ahora está un poquito ajorado porque tiene una gran hazaña ya en Salsoul, levantando la que la tiene número 1, pero ya tú sabes, eso el tiempo lo dirá. Es mucho más joven que yo, que ya tú sabes que un bebé. Es un bebé. Y entonces, pues, al principio cuando yo tuve la idea de comprar esta casa, pues mi familia dijo, papi, tú estás loco, comprar una casa así tan grande y que hacer un museo. Entonces la gente me decía, un museo. Aquí vino Rafael Itiel. Y yo había hecho antes del museo una galería, que pensé que con la galería no tenía que hacer museo, pero tuve 7 meses haciendo una galería y una galería preciosa. Vinieron aquí, gente de galería me dicen, no es por nada, pero tu galería está por encima de 10 galerías que hay en Puerto Rico, la tuya está. Y yo me tardé 7 meses solo, que Ismael fue el que me consiguió los paneles, porque tuve que forrar los paneles, los vanes. Okay. Y entonces le hice un roto de 4 pies, mandé a hacer una escalera espiral, le puse aire acondicionado, inauguramos. Entonces, en la primera inauguración era para los 20 años de Día Nacional, que estaba tirando fotos, y entonces la segunda fue la de Rafael Itiel, que me lo trajo Jerry Rivas. Entonces, cuando entra Rafael Itiel a la galería, yo pues medio asustado le digo, don Rafa, perdone lo humilde y lo sencillo. Y él me decía, humilde, sencillo. A mí nunca me ha hecho una galería. Este es el homenaje. Y entonces, pues, yo dije, wow, yo grabé eso, me dejó grabarlo y le enseñé la galería. Entonces, cuando yo le dije que estaba haciendo un museo, porque yo hice la galería, pero después cuando pasaba cerca aquí, el museo me decía, museo aquí, galería allá, museo acá. Entonces, pues, le metí mano al museo. Y entonces, pues, en casa yo, pues, nada, tuve 2 años y medio, le inauguré, la inauguración vinieron 250 personas, boom, acá arriba. Boom. Al año que cumplí, vinieron 500. Y cuando iba a cumplir el segundo año, vino María, o si no hubiesen venido 800, porque yo aprovechaba el weekend del Día Nacional, y como era viernes, toda esa gente, cuando yo inauguré aquí, habían 27 países aquí con cámara y entrevistas así rapiditas. ¿Y cómo se siente? Y dígame algo, un saludito para todo
ya tú sabes, Colombia, Panamá, todo Sudamérica, México y también allá de Inglaterra, venían gente de España y todo eso. Entonces, para terminarlo entonces, pues cuando yo veo que Ricardo hace unos meses, viene por ahí, viene 2 o 3 meses, y yo vengo y le digo a Ricardo, ¿te gusta el museo? Y yo, sí, papi, está chévere. Entonces yo le digo, ven acá, y para ti, ¿qué es lo más importante que yo tengo aquí? Y él me dijo, la placa tuya que te dieron el Día Nacional. Y yo le dije, pero ¿por qué la placa si yo no quería que me reconocieran? Porque yo sabía que se me iban a acercar músicos, me iban a preguntar, bueno, ¿cuándo me van a reconocer a mí? Tú sabes, y entonces como yo pues colaboro en Z, colaboro hace 30 años, 31 años, pues, y yo le dije, ¿por qué? Porque tú dices la placa, Ricardo, porque le dieron una Ismael Rivera, una Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, Tite Cura Alonso, y tú tienes una también. Wow. Y yo dije, wow, y ahí fue que yo dije, entonces cuando la primera vez leí lo que escribieron ahí, yo dije, wow. Yo dije, son palabras mayores. Pero son bien merecidas esas palabras, ese para que tú veas que a veces eso fue cuando yo conocí a Rubén Blades, que por primera vez que yo le digo a Rubén, hay un fraude tal que usted habla con él y yo le decía que le dijera que yo coleccionaba y entonces él me dijo, no, yo sé quién tú eres. Entonces yo lo miro así. Y entonces me dijo a mí que a veces mucha gente no sabe qué conocidos son porque como no están pendientes, entonces un día lo veo en un concierto de Rey Barreto y me paró, mira, tengo que hablar contigo. Y yo dije, anda. Yo dije, wow. Entonces me dijo, mira, eso que tú haces en la radio no es para que tú cojas un guille así, vaya, como si fuera un pavo real o algo. Tú no sabes la responsabilidad que tú tienes, y me tocaba aquí en el hombro, para educar a toda esa gente que están subiendo, que le cuente cómo fue la historia, la verdadera historia y qué bueno. Entonces cada vez que me ve, me abraza y me dice, qué bueno que te tenemos. Y de verdad que son palabras que yo digo, wow. Entonces, eso hits, ¿sabes? Esos contactos de momento, pues son los que me recargan la batería, la gasolina, el tanque. Ya tú sabes, para uno seguir. Ahorita mencionó algunos países, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá. ¿Cómo usted ve la salsa en esos países? Bueno, te voy a ser franco, de verdad que ellos son unos melómanos, especialmente en Colombia. Pero ahí yo tengo, con la experiencia que yo he adquirido, pues tengo un refrán, que tiene que haber un desbalance para que haya balance. Okay. Me explico. El desbalance, no todo el mundo puede ser igual. Ellos, pues, la música la adoran tanto que conservan esas primeras bandas. Vamos por decirte, el ritmo pachanga. Pachanga es bien sabroso, eso viene de Cuba. Incluso tengo un programa para esta semana o la otra que se llama de melómano. En primicia, lo dijo aquí. En primicia. Y saqué un montón de canciones, pues más o menos para hacer un programa dedicado al melómano de Colombia. Pero que no tan solo en Colombia, en Venezuela hay melómanos, en Caracas hay melómanos, Perú, porque más o menos es la costumbre. Es más, para decirte, cuando salían los CD que comenzaron para el 89, que incluso tuve 16 años colaborando con Fania, con Masucci, Víctor Gallo, yo soy responsable de enviarle todas esas carátulas para que sacaran en formato CD. En algunos de ellos va a haber Thanks Robert Padilla en inglés o Gracias Roberto Padilla. Y entonces, pues, ellos me pagaban que me daban, yo a veces hablaba con Víctor Gallo, que era el contable y la mano derecha de Víctor Gallo, y los dos trabajaban en la misma oficina, cuando antes eso era común. Y entonces, pues, Víctor Gallo, como yo le enviaba las carátulas, me pedía. Entonces yo le decía, mira, Víctor, en octubre hay un concierto ahí en el Madison, va a venir la Fania, Celia Cruz y eso va a estar bueno. Entonces él me decía, ¿tú quieres venir para acá? Y yo, muerto, ¿quieres venir? Entonces, claro que sí. Me daban el pasaje, me hospedaba en el hotel al frente del Madison. Entonces me daban un carnet y Víctor Gallo me decía, cuídalo, no lo botes, que no hay más ninguno. Yo, está bien.
Mira, con ese carnet yo iba ahí y entonces tiramos una foto cerca de la tarima y el tipo me decía, vamos, mira, puedes subir, Borico, vaya, después que tú no pases por el frente, pero te le pega al lado del piano ahí, le da la vuelta a la trompeta ahí, lo que tú quieras hacer. Y yo digo, mira, yo no puedo hacer eso en Puerto Rico, pero allá. Y entonces lo que comenzó siendo una afición se convirtió después en un sueño, que ese sueño se convirtió en una realidad. Sí, yo estuve en ensayo de Fania y tener a Papo Luca, a Richie Ray y a Larry Harlow ahí al lado, ahí tocando los tres, yo iba ahí al lado de ellos. Y entonces en una estoy sentado, llegó Rubén Blades, se sentó al lado mío, aquí están, y entonces tenía un montón de cartas. Y cuando me vio que yo estaba así mirándome, toma, aguántame eso ahí. Y chacho, un montón de cartas, porque estaba un viaje y sacando, dividiendo las cartas. Y de verdad que eso son experiencias bien bonitas. Y entonces yo salía, entonces estuve con Primera Hora, ir a Guadalupe 2 años y medio, haciendo historia de la salsa. Y fuimos 2 viajes. Y yo casi, el primero ayudé a cuadrarlo, pero el primer viaje 6 entrevistas, en el segundo 10. Y yo cuadré todo eso. Me acuerdo una vez que llamé a Jimmy Sabater y eran como las 10:30. Y entonces, aló, Jimmy, es Robert de Puerto Rico, es para una entrevista. Y me dice, oye, Íbaro, tú no sabes que aquí en Nueva York tú no puedes llamar a un músico antes de las 12. Tú tienes que llamarlo después de las 12. Y me enganché. Y entonces ahí yo tuve que llamar a Eddie Montalvo, mi pana, y lo llamó para arreglar la cosa. Pues nos vemos en Willis House. Entonces estamos entrevistando a Jimmy Sabater, Dave Valentín esperando, y yo siempre con la grabadora. Bueno, yo cogí Cuba, todo eso, fotos, grabadora, me filmaban los discos, yo me llevaba a veces las carátulas sin los discos para que no pesaran tanto. Y entonces me acuerdo que en Willis House llega este señor, ahí bajito, encabanado, con sombrerito, y se sienta en una mesa, y entonces coge el sombrero, lo pone así encima de la mesa, y yo lo miraba, y yo veía que todo el mundo, y yo, vaya, y entonces yo pendiente de la entrevista, y entonces le digo, mira, Montalvo, ¿quién es aquel señor? ¿Y quién? Y aquel que está allí en la mesa, ¿quién? El que tiene el sombrerito. Entonces Montalvo me mira, ¿tú no sabes quién es ese? Preguntándome, no, ese es Yuti Barreto. ¿Qué? Yo digo, wow. Y entonces, pues, después que terminamos, fuimos para allá y le entrevisté un poquito y me tiré fotos. Pero son tantas cosas que de verdad, wow, hay para contar un rato. Este trabajo comenzó, yo escribí un libro de Don Tite Cureta Alonso, que es producto de mi tesis doctoral, yo soy maestro de profesión. Y este podcast empezó como tal, buscando retomar la obra de Don Tite, que por algún tiempo, por razones legales y que no van a ser tocadas aquí, desapareció un poco de la radio local puertorriqueña. Le pregunto, ¿tuvo contacto directamente con Tite Cureta Alonso en algún momento dado? ¿Qué? Si tú supieras el primer contacto, ay, Dios, abajo. Este es grande, prepárense. En Radio Sensación con Rafael Viera. Yo voy y colaboro con Rafael Viera porque tenía un coleccionista amigo mío que fue mucha influencia para mí, Miguel Guindín, Dios lo tenga en el cielo. Amén. Pues me llama y empiezo. Entonces, en el cumpleaños número 75 de Tite Cureta Alonso, me acuerdo que en Sensación, pues Santurce, por allí, sé que Viera, y había que subir por escalerita, no había ascensor en ese edificio, y era en el 4º piso que estaba la emisora. Y cuando llega Tatite, antes de entrar a la emisora, sentado, y yo llego con Ricardo, porque Ricardo ya a esa edad, mi hijo, hacía el control, o no, estaba aprendiendo, no, para ese tiempo todavía no estaba. Entonces, pero como estaba Tite, él fue allá, y entonces pues Tite me dice, ¿y Viera? Bueno, Viera está cerrando, yo arrancamos, yo pongo 3 canciones, y en lo que toco esas 3 canciones, pues, Viera llega. Entonces Viera llega y le hace pregunta y le pregunta, y después de media hora, 3/4 hora, el programa era 4 horas. Y entonces pues me dice, Robert, ¿que tienes algo para ti? Y sí. Entonces le hago una pregunta y viene, ¡pah! La batió por los gandules. Y yo dije, bueno, le hago otra pregunta, chacho, más allá de los gandules, 3 preguntas. Entonces aguanté
Y cogí y puse más música y me puse a reforzar las preguntas. Porque yo dije, wow, estoy quedando mal. Yo no sabía que este señor pues tenía tanta a los 75. Y entonces pues en una, según la entrevista, vuelve Viera y él dice, Viera, Tite, ¿por qué Gran Combo no? Porque Viera era así, no te grabó. Y bueno, yo le di 3 canciones y no, nunca la grabaron, pero sin embargo esas 3 canciones, después le di 2 a Nacho y una a Leyo Peña. Y me la grabaron, las 3 que le di a Gran Combo. Entonces Viera le dice, ¿y te acuerdas cuál era, chacho? Me voy a acordar yo. Y entonces yo vengo de presentado Oro que Brilla. Entonces esa se la dio a Nacho. Entonces Alma Primitiva a Nacho, esas 2. Y Leño Peña le diste Oriente. Y Tite me miró así. Wow, entonces yo vengo ya cogiendo confianza, 2 horas y media, 3, y le llevo el disco que grabó Tite Cura Alonso. Que Tite incluso cuando lo graba, imitaba a Cheo, porque será su cantante. Sí. Y yo digo, por tantas canciones que te grabó Cheo a ti, pero eso para que tú veas lo que uno siempre, pues tiene algo, tiene una influencia. Entonces le llevo el disco, ¡pam! Y a Tite, para que le dé firma ahí. Y entonces viene. Y yo regreso. Y entonces Tite está mirando el disco, buenas condiciones, está leyendo ahí, chachi, viene y lo escribe, se tardó un ratito, y entonces me hace así, la distancia más o menos. Y yo voy y lo busco, y entonces tenía que dar una media vueltita, y en el camino yo vengo leyendo lo que él me escribió. ¡Wow! Me paro al frente de él, y él me hace... De verdad que me dice, me siento, es un orgullo para mí conocer un laborante en pro de la salsa como tú. Son palabras mayores, pero es que usted no quería que se pusiera tan emotivo, ¿verdad? Porque eso no era la idea y que tú tampoco te pusieras tan emotivo. Pero la realidad es que usted se ha ganado todo eso. O sea, el reconocimiento que le tenemos, ¿puedo decir que cuando llegamos yo le pedí un abrazo? Sí, claro que sí, claro que sí. Porque usted se ha convertido en, no sé si la palabra es un refugio, un referente y un maestro para las personas que nos gusta el género y que la verdad es que nos gusta el trabajo que usted hace, la información que nos brinda, porque no es solamente poner un disco a sonar allí, o sea, es hablar de cuándo se grabó, quiénes están en ese disco, cuándo se grabó por primera vez. Ahorita antes de empezar el podcast yo estaba cantando una canción tarareando y usted me dijo, eso originalmente sí. lo escribió Rafael Hernández, fue que me dijo, sí, y lo cantaron en tal disco y uno, wow, porque honestamente yo soy maestro de historia, por ese conocimiento yo no lo tengo. O sea, yo entro a la salsa por fiebre porque mi papá era un salsómano y en mi adolescencia pues hubo un proceso y demás, pero ese referente que es usted, pues eso usted se lo ha ganado. Y usted lo recibe con mucha humildad porque volvemos. Desde que llegamos aquí usted ha sido súper servicial y súper amable. Y en lo que montamos para grabar lo han llamado desde Perú. Lo llamaron desde yo no sé dónde más. Había una persona que estaba aquí haciendo una llamada FaceTime y le puso a su esposa, y mira, este es Robert Padilla. Las personas, o sea, usted es un referente, nosotros realmente nos emocionamos. Lo que usted ha hecho es de mucho respeto y de mucho reconocimiento. Todo el reconocimiento que usted tiene porque se lo ha ganado. Sí, una de las cosas que uno, pues, me gusta hacer esto es que causa influencia en gente joven, así como tú. Gracias. Que son coleccionistas a veces y se me han parado al frente y me dicen, mire, yo, maestro, yo soy coleccionista. Digo, no me comparo con usted. Y yo le digo, negro, donde tú estás parado ahora, estaba yo, hablando con un coleccionista. Ahora yo estoy aquí y tú estás ahí, pero cuando tú estés aquí, va a estar el otro hablando contigo. Es pasar el ¿sabes qué le da? Los otros días me gustó una parte que yo estoy haciendo un programa de cover que, pues, los covers en un momento, pues, no son tan bienvenidos, pero la música toda la vida se ha tratado de cover. Cover es una versión, sí. Entonces, pues, hago un cover de Ismael Rivera. Entonces, Búho me zumbó una heavy, me dice, oye Robert, ven acá, ¿qué pensaría Ismael Rivera si oye ese cover ahí? Y, wow, yo no conocí a Ismael Rivera, pero yo te puedo decir que Ismael Rivera se sentiría orgulloso, porque ese cantante
va a llegar un momento en ponerse los zapatos míos. Por eso es que tú tienes que darle confianza a la juventud y que tomen esto en serio. Que no se conformen hoy día con poco, que se conformen con mucho. Y es tanta la música. Es que la música es tan compleja, es el idioma universal del mundo. ¿Sabes? Toda la gente de extranjeros del mundo tienen que leer porque la música es un solo idioma. Entonces, de verdad que antes los cantantes traían ese talento y lo demostraban y escalaban. A veces les cogía tiempo porque pues, no era fácil, la competencia era fuerte, pero querer es poder. Y cuando tú crees en algo, tú llegas a donde tú quieras llegar. Tú sabes, solamente tú llegas a donde tú quieras llegar. Yendo por esa misma línea, ¿qué opina de las nuevas generaciones de salseros? Bueno, los chamaquitos, pues, tienen su... Muchos de ellos han estudiado. Les respeto eso, que cogen los papeles, que, ¿sabes? Son músicos que leen y de verdad que cuando tú lees, pues tú dominas, tú sabes. Es como ahora mismo una de las clases que se daban aquí en los años 20 era música, estudios sociales, inglés, español y música. Entonces con un chamaquito con 16 años leía. Tú le ponías un papel, entonces los demás músicos decían que tú lees, pero tú eres un bebé. Yo estudiaba esto desde la elemental y así pues lo hizo. Entonces hoy día lo importante es uno, pues ya tú sabes, hay una evolución porque el mundo tiene que evolucionar. ¿Tú entiendes? Pues más o menos siempre que evolucionan, pero mantente, darle un vistazo a la base, a los patrones originales de donde comenzó esto. Desde el tambor, desde el africano que vino a través del español, llegó a Cuba y a Puerto Rico. El tambor, tú sabes, todo eso, porque tú puedes leer, pero hay ciertas bases que antes tú te las aprendías. Y todo eso pues te ayuda a realizar y a variar un poco más y a darle el golpe. Ya tú sabes, como han dado uno de los últimos, pues Víctor Manuel, ahora Norberto, Carlos García. Hay un montón de chamaquitos ahí y hay otros que están empezando, pues, pero lo importante es mantenerse y hacerlo de corazón. Y brindarle el respeto que se merecen a los que vinieron antes también. Exactamente, darle reconocimiento y respeto, tú lo has dicho. Y de los salseros que han venido al museo, Wow. ¿cuál puede mencionar? De los que recuerden, se nos van a quedar algunos. Bueno, Adalberto, aquí viene mucho Moncho Rivera, vino Nelson González, ha venido Larijaldo. Wow, si yo te digo, Justo Betancourt, le puso el castillo, Tito Rojas, me dice, me gusta este museo porque tiene mucho recoveco. Tito Rojas, mano. Ismael Tito Miranda. Ismael estuvo aquí, no llegó al museo, estaba terminado, pero fue a la galería. Que me acuerdo que Ismael viene y me dice, oye, Robert, ese contacto que conseguí de paneles, bueno, ¿verdad? ¿Cuánto fue que te lo dieron, chacho? Me lo dieron a 10 pesos tratado de media y compré $100,000, Ismael, y no te beso porque tú andas aquí con dos y tal. Entonces yo le digo, pero Ismael, y la discografía que yo te saqué tuya de tus canciones, más de 100 canciones para que le cobre los chavos. Oye, tú no te quedas dado. Ah, bueno, pues para eso somos panas, porque Ismael yo lo quiero. Ismael es loco, y le gusta verme con la camisa esa de trabajo que yo me pongo, porque él dice, no, Ismael era cliente mío. Un día llegó al taller y yo no estaba, y se sentó en mi escritorio. Chachi, cuando yo llego al rato, él está así, sentado así, hablando por teléfono. Y cuando me ve, pues trató de pararse. Y yo, no te pares. Terminó la llamada, cortó. Y yo, coño, Ismael, ¿tú te ves bien? Ahí, ¿por qué tú no me compras el negocio? Y entonces me paró y me dijo, no, Roy, yo no lo compraría porque es que yo no tengo corazón como cobrarle a la gente. Mira, chacho, eso no te lo crees ni tú mismo. Pero más vacilamos mucho. Ismael es tremenda persona. Una vez en la radio, mano, y esto sí que es serio. Me invitan a la radio a hablar un programa Frankie J con otro más que era esto, bufeo por la mañana, cosas así. Frankie y yo J. tenía, no, estaba Frankie J y otro más, ay, se me va el nombre, pero nada, eso fue en Z.
Ok. que era el programa donde empezó Cano con Cacique, que era por la mañana, tú sabes, esos Sí, programas, sí, entonces era- cambiaron el Bembé. Ok. El Bembé. Entonces, Ismael tenía que estar allí para presentar un número que había grabado un sencillo. Entonces, a mí me invitaron como coleccionista para que hablara de Center Plate de los 45. Y yo pego a hablar del Center Plate, tacho, y ellos se envuelven conmigo. Y yo, pues contestando, entonces yo miraba a Ismael Miranda y miraba el reloj y yo, espérate, esta gente me... Ay. Entonces Ismael se me quedaba mirando así. Y yo medio asustado, pero Ismael la mirada que me daba me decía, es tu tiempo. Robert, yo soy Ismael Miranda, pero es tu tiempo. Contra qué Es chévere tiempo. eso. Y eso a mí me emocionó porque yo dije, wow, me lo dijo como con la sonrisa de corazón. ¿Sabes? Me decía, olvídate, yo puedo ir mañana, la semana que viene, pero tú estás ahí ahora. ¿Y cómo llega a comenzar un programa con el Búho Loco? Usted dijo ahorita, Ajá. fuera de récord, Sí. que Búho Loco era ¿qué? La Moderador. Ajá, pero a nivel de la salsa, a nivel global, ¿qué Bueno, representa el Búho Loco? De hecho, el mejor moderador de la Z, de la radio, incluso Z93 hubo un momento en que todas las emisoras de Centro y Suramérica y de distintas partes del mundo usaban el ejemplo de la programación de Pedro Arroyo. Y Búho pues lleva 40, una leyenda, tú sabes, y de verdad que Búho, pues yo lo respeto porque él me dio break a mí para yo entrar con él. Entonces él pensaba que yo iba a hacer una competencia, pero no. Se vio que él era A, yo soy B, 1, 2, porque complementamos. Y entonces Pedro, pues, él sabía más o menos lo que yo era, porque cuando Pedro era chamaquito, empezó como yo empecé. Pero cuando él empezó, no tenía tantos recursos como los que yo tenía. Más jibarito, pero no, llévate este jíbaro y hablen ahí por ahí para abajo. Y entonces, pues, de verdad que hemos pasado. Y entonces yo, pues, Búho ha aprendido cosas conmigo y yo aprendo cosas con él. Nos pasamos siempre ahí, tú sabes. Ese programa que hacemos prácticamente nos lo gozamos él y yo. Y los fanáticos ni hablar. Pero de verdad que estar en Z es estar en Grandes Ligas. Y me siento muy orgulloso por la oportunidad que me han dado. Y yo me acuerdo que cuando Pedro pues, pasó a Mejor Vida, pues yo ahí estuve 2 meses con Búho. Y yo estaba ahí ya casi retirado. Estuve 2 meses y ahí pues seguimos y seguiremos. Y hacemos ahora hasta en los dealers, hacemos el programa en los dealers, hacemos remotos. Y ya yo voy y tú ves que a veces me pongo a hablar de los carros, que si esto, ya tú sabes. Ese mecánico también sabe de carro. Imagínate de carro, exactamente. Está en su salsa. Exactamente, en mi salsa. Robert, ya mismo vamos a ir cerrando, pero algo que se nos quede que usted quiera hablar. Del museo, de la salsa, de historias que quiera decir, experiencias, anécdotas, lo que usted quiera. Bueno, que son tantas, he dicho muchas, pero quedan. Pero para eso es este espacio. Quedan, bueno, con Helio Pizarro, cuando murió Helio, murió Dios lo tenga en el cielo, Helio Pizarro está vivo todavía y hablo mucho con él. Cuando murió Héctor, él me invita para un programa de Héctor Lavoe. Y entonces se me ocurre llevar 11 números en vivo, sacados de los videos. Y entonces, pues, cuando yo arranco con esos números en vivo, porque se tocaba uno que otro número en vivo, así, pero era de los discos que estaba grabado con buena calidad. Y yo acá, mira, ustedes tienen que dar de ustedes para recibir. Los discos, pues, se oían bien. Yo los pasaba de video VHS a cassette. Y tachi, cuando la gente pegó a llamarme, mira, yo tengo unos cuantos números en vivo de Héctor, pero ese que tú tienes yo no lo tengo. Y entonces yo le decía, ¿pero cuál tú tienes? Yo tengo acá en el club. Pues yo no tengo ese. Entonces ahí empiezo a intercambiar y empieza a crecer mi colección sin querer queriendo. Entonces Helio, me acuerdo que nunca se me olvida cuando salió, me dijo, Robert, el mejor programa que yo he hecho en 17 años que llevo la radio. Y yo ahí apenas el segundo que había hecho. Y pues cuando uno va seguro
Y con ese deseo de tú hacer algo. De corazón. Y entonces uno va, yo antes tenía una intuición y yo fui cambiando la intuición por conocimiento. Okay. Uno va aprendiendo. Y wow, hay tantas cosas que entonces yo a veces me río porque hay músicos que dicen, tú ves ese jíbaro que está ahí, no lee. Y están así como ustedes tres, mira, ustedes tres leen. Tú lees, pero tú ves ese jíbaro, no cogió música. Pero ese jíbaro sabe más que tú y que nosotros de música. Es un músico natural, hermano, porque mira cómo le explica. Él no sabe las palabras exactas, pero mira lo que él pone el ejemplo, porque dice, mira, esto, pero ahí está la... Y cuando oyen esos números, y entonces tú decir, un día que me llaman Justo Betancourt, que yo puse un tema de Venezuela y me dice, oye, Robert, ese tema que grabó Palmieri, yo no sabía, sí, Palmieri grabó uno, porque era un especial de todos los temas a Venezuela, y como Venezuela estaba pasando, yo le grabé uno, pero ese está bueno. Oye, qué bueno que escuché y aprendí. Entonces me llama Oscar de León Díaz y me dice, ven acá, usted fue el que hizo el programa dedicado a las canciones de Los Locos y tocó una canción mía. ¿Tú eres el hijo o eres el país? ¿O eres el papá? Yo no, yo soy papá. Ah, pero ese hijo tuyo, no, fui yo. Porque él conoce a Ricardo, porque lo entrevistó. Y entonces, oye, puse un número, entonces me dice, oye, a la verdad que yo te escucho a ti, al búho, wow, que mucho yo aprendo contigo. Me dice Oscar de León, yo dije, pero Oscar, ¿cómo usted va a decir eso? Si cuando yo fui a ver la película de los salseros ya tú eras un artista cantando, que habían los, ¿sabes? Los shows, los conciertos, y yo acá comiendo popcorn. Y yo, no. Yo aprendo de compositores, canciones que no sabía. Aprendo de la arreglista, mano, y todas esas cosas ahí. Y ahí yo digo, wow, como son, una vez Gunda Merced también me dio un montón de... Gunda Merced. Y yo digo, wow, pero qué chévere, tú sabes, porque... Y es que, como él me dice, yo sé de lo mío, pero yo no sé de lo que estaba pasando acá, y sin embargo me entero del bochinche, que yo sabía algo, y tú me digas, ahora me llevaste. Oye, es verdad, porque yo me había dado cuenta. Y así, y grabé, con esta ya termino, yo llamo a... Me dijiste que me están llegando, que dale, te dijera. Yo tenía que hacer un programa de un homenaje. Es tuyo, dale para abajo. Yo iba a hacerle un programa en reconocimiento a la ópera Omi de Jenny Álvarez, que son canciones que no se pueden tocar porque están bajo asembla, donde estaba lo de Tite Curé Alonso, pues él está en esa particular de todos los compositores que están ahí. Entonces, pero dieron un brequecito y yo estoy mirando el disco y entonces aparece que Papo Lucas es arreglista. Y llamo a Papo, consigo el teléfono y yo asustado y llamo, Papo, mira, habla Robert Padilla, que es que voy a hacer un programa mañana con el búho en Z. Y perdona que te moleste, que te saque, pero es que necesito que me diga cuáles fueron los números o cuántos números tú arreglaste en la ópera Omi. Entonces Papo viene y me dice, lo primero que te voy a decir es que tú no me molestas a mí, es un deber mío 24/7 atenderte. Y yo digo, wow. Entonces uno, Papo Lucas, y entonces hacerte amigo de todos ellos. Y entonces déjame decirte que yo comencé, por la amistad que tenía con ellos, a llevarlos a Z. Entonces Z acostumbraba a entrevistar a los líderes. ¿Y los músicos? Bueno, los músicos son tan importantes como los dueños de la orquesta porque, mano, están ahí y tienen más historia. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la orquesta, el director de la orquesta, ya tú sabes, pues habla lo que... Pero cuando tú tienes tantas historias que tú aprendes un montón con ellos. Si le pido que me mencione en cualquier orden, no de primero a quinto por importancia, 5 compositores de la salsa que usted dice, esa gente hay que escuchar su obra. 5 compositores. Bueno, Rafael Hernández es el primero. Ok. Aquí incluso yo tengo un salón ahí ese que está ahí es de compositores. Entonces, si nos vamos ahora mismo, un Ramón Rodríguez. Ok. Un Tite Curé. No se me podía quejar.
Tú sabes que Tite Curé me acuerda que yo tenía, esa está buena. Tengo un cliente, Latimer, trabajaba en autoridades eléctricas, entonces él escribía, y entonces él era coleccionista. Ok. Entonces él me decía, oye, mi mecánico es artista. Te vi en la radio, te vi en el televisor, te vi en el periódico. Yo tengo un mecánico artista, Un mecánico ¿qué es artista. eso? Y entonces, no, es que yo colecciono. Y eso. No, yo también colecciono. ¿Y de quién tú coleccionas? Yo colecciono de una sola persona, de Rafael Hernández, solamente, toda la vida, porque yo aprendí con otro señor que coleccionaba solamente la obra de Rafael Hernández, que podía estar 80 años y no la terminaba. Anda. Y el otro estaba 80 años y no la terminaba Anda. por completo. Entonces me dice, yo tengo como algunos 800 sonidos. ¿Sonido? ¿Y a qué tú te refieres de sonido? Bueno, sí, grabaciones. Le dicen sonido, porque estamos hablando de una época que empieza en los 78. Entonces yo le dije, yo tengo muchos discos de Rafael Hernández porque yo a veces compro lotos y yo sé que ese señor es importante y los tiro así. Pero seguimos en visita y visita. Y un día, oye, conseguí ya que estamos hablando de Rafael Hernández, pues conseguí un disco allí y me gustó una canción tal. ¿Cuál canción? Yo no conozco esa canción. Bueno, me aprendí. Al final al cabo fue a casa y para decirte cuento corto o largo, le conseguí como 13 números Anda. que no tenía y llevaba 40 años coleccionando de Rafael Hernández. Entonces decía, ¿cómo con mi mecánico me consiguió a mí 13 números que yo no tenía? Entonces dice, entonces ahí es que él pues siempre me ha dicho, tú vas bien y de verdad que es bien importante. Entonces de eso yo le dije, yo voy a hacer un programa, yo le digo que Tite Curé era más grande que Rafael Hernández. Me dice, Robert, no, un señor mayor, tú me respetas, pero no. Y entonces me demostró a mí que Rafael Hernández es el top, por eso lo mencioné primero. Faltan dos. Sí, pero yo vengo y voy a hacer un programa. Hice un programa de sensación de 8 horas. Boom. Y yo estuve 2 semanas mirando 3,000 discos para buscar 64 canciones de Rafael Hernández en salsa. Y tuve que chequear 2 semanas 3,000 discos. Válgame. Leyendo disco por disco, tan. Ah, Rafael Hernández. Ah, mira, sí, las conocía. Y tiramos 8 horas. Entonces ahí yo me llevé a mi hijo, a Ricardo, que hizo 4 horas, cogimos un descansado 4 horas. Entonces ahí, pues yo hice las 8 horas completas, pero de verdad que llevé un par de amigos míos más que me ayudaron porque era 8 horas, grabé eso. Y incluso una vez me llamó Chalí y Chalí estuvo pendiente a mí hasta que un día lo trajo a casa y yo le di esos 5 cassettes de 90 minutos. Y ese mano, cogió y me dio un beso, me abrazó, Chalí, su hijo, Sí, claro. Hernández. Y entonces, pues, eso fue un proyecto, se llamó La Salsa de Rafael Hernández, 8 horas. Nítido. Pero lo impactante fue que busqué 64 canciones. Entonces, por eso es que yo le he ido dado el mes de la radio, bueno que esté preguntando, porque la radio y compositor. Y yo siempre, pues, invité a compositores como Charlie Donato, junto con Ramón Rodríguez. Tú sabes, hice uno de Mayocito, Roberto Angleró, lo cogí aparte, ese fue el que me enseñó a mí. Yo decía, bueno, letra de Roberto Angleró, no, letra y música también, porque no es lo mismo decir buscando guayaba ando yo que buscando guayaba. Esa melodía, entonces eso viene junto, y a veces viene la melodía primero y después la letra. ¡Wow! Entonces tú le das esa melodía a la arreglista y es como darle un dibujo y él te lo pinta. Entona y todo. Y entonces sí. Y entonces, pues mira, también te puedo decir, ya te dije ya, Rafael, Ramón Rodríguez, Tite Curé, Alonso, pues vamos a empezarlo así, Rafael Hernández, Tite Curé, Ramón Rodríguez. Y de verdad que está Johnny Ortiz, muy bueno. Bueno, que son tantos. Pero igual no estamos hablando de que Johnny sean Ortiz, los más importantes. Estamos hablando de un Bobby Capó, estamos hablando de una Mirta Silva, mano. Estamos hablando también de Rubén Blades, bueno, como Sí. panameño, porque acá pero estamos no, hablando de Puerto Rico, de los puertorriqueños. Pero tú puedes decir lo que tú quieras. No, hay tantos compositores. Y déjame decirte que el compositor para mí es el número 1 a la hora de tú inventar una grabación. Porque sin compositor no hay letra, no hay música. Robert, ya tenemos que ir concluyendo. Ajá.
Yo primero quiero agradecerte la oportunidad, el espacio, de verdad. Agradecerle al profesor José Balseiro, que fue quien hizo el contacto. Evidentemente a Guillermo, que tiene que salir corriendo ahora. Y nada, queríamos dejarle esto a usted y al museo. Vaya. Mi más reciente libro, Gracias, Don Tite gracias. Curet, Voz y Razón en la salsa puertorriqueña. Y en agradecimiento por todo lo que hace por el género, por la salsa y por darnos la confianza de venir hasta acá. Usted no sabía quiénes somos nosotros. Como digo yo, nosotros somos un podcast pequeño y de bajo presupuesto, pero somos gente seria. Aquí estamos trabajando con la obra de Don Tite Curet Alonso, con parte de la obra, porque es imposible que yo en esas pocas páginas pueda resumir todo lo que hizo Don Catalino Tite Curet Alonso. Y nada, en agradecimiento quería obsequiarle el libro y que quedara con parte de nuestra obra. Ayer hice un programa de Brasil en salsa Para y allá. tocamos mucha música de Tite Curet porque Tite era loco con la música de Brasil y él hacía la adaptación, la letra de Brasil, él hacía la adaptación en español. Mira para allá. Y incluso a veces pues se la prohíben tocar porque es la adaptación. Y yo le decía, yo creo que se puede tocar porque los compositores son brasileros. Él hizo la adaptación, la palabra Dios. Ahora mismo... Marejada Feliz también. ¿Ah? Marejada Feliz. No, que me lo den en vida. Ok. Está Boranda. Hoy me río. Wow, yo tiré ayer 16 temas de La vida es bonita, que son de música de Brasil. Conseguí un montón. Pude tirar 16 porque más o menos ya a las 12 y media termino y dejo al búho para que siga con el pide que hay. Pero hice una lista buena. Y también tengo un amigo que hay que reconocer, que se llama Miguel Maldonado de Calle, que yo a veces, pues llamo, porque a mí me han dicho, una vez me preguntaron, que no sé por qué no me lo dijiste, me podías preguntar, Robert, ¿tú lo sabes todo? Y yo No, es posible. Tú sabes que pregúntamelo. Usted lo sabe todo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que no sé, busco el teléfono y llamo y pregunto. No, pregunto, tengo contacto, llamo a los músicos. Qué bravo es. Y de verdad que Qué eso bravo me es. hace, es bravo. No, oye, no es conocer, es saber y conocer al que conoce. Exactamente. Gente, agradecido eternamente de Robert Gracias, Padilla. gracias. De verdad que tremenda entrevista y que bueno, me han hecho sentir muy bien y de verdad que lo profesional de ustedes y los salseros que son serán siempre bienvenidos a Museo de la Salsa. Yo no voy a decir más nada, simplemente suscríbanse al canal, dale a la campanita, comenta, dale like, comparte. Este ha sido un episodio, mira, súper emotivo y estamos literalmente en el Salón de la Fama de la Salsa. Tienen que llegar hasta aquí. Saludos, familia. Vaya.